Bueno, muy buenos días, tardes. En este caso estamos con Rodolfo Pineda Bernal en estas 16 jornadas nacionales y 11 jornadas latinoamericanas de investigación en el marco de la AINCRIT, de las jornadas de la AINCRIT. Estas son dedicadas en memoria a nuestro queridísimo compañero y maestro Carlos Foss, de 1961 a 2024 nos acompañó, fundador y expresidente de AINCRIT, y a su vez estamos conmemorando a Juana Manso en sus 150 años. En el caso de Rodolfo Pineda Bernal, nos trae una exposición alrededor de Mendoza, micropoética de Macbeth y de la Revolución Mexicana. Cuando quieras, Rodolfo. Excelente, muchas gracias. Mendoza, de Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, puesta en escena por los Colochos como micropoética de Macbeth y de la Revolución Mexicana, nos revela como lectores y espectadores las verdades antihistóricas que desde la época de la Revolución Mexicana y hasta nuestros días han sido omitidas por las historias hegemónicas y oficiales. Este es un cartel de la puesta en escena de los Colochos realizada desde el 2012 y que sigue girando no solamente en México, sino por todo el mundo, y que ha sido una apuesta pues, que ha traído a mucha gente mucha crítica. Usigli acuñó el término antihistórico para indagar en el pasado del teatro en México y determinar que en su presente, tanto el conflicto como la identidad, es decir, la esencia de lo mexicano, estaba ausente y por ende no podía existir una tradición del teatro que se llamara mexicana. O sea, lo que existía era un teatro español, no un teatro mexicano. Dicho teatro estaba gestándose y actualizándose en plena modernidad y ante la emergencia de las vanguardias en el mundo. En esta investigación empleo el término y la mirada de Ussili, este término antihistórico y la mirada de Ussili como herramienta teórica práctica que desde mi postura resulta útil para indagar de manera poética y práctica en lo mexicano y contemporáneo del teatro. Esta complejidad me permite agregar a la mirada de Usigli los lentes de la mirada benjaminiana, derivada de su tesis sobre la historia. Ahí abajo tenemos una imagen del ángel de la historia, específicamente de su ángel de la historia, y esto me ha permitido conformar en una misma herramienta una mirada que he llamado Usigli benjaminiana, que aplico para el análisis de lo histórico y lo antihistórico que está presente en el teatro y de esto que llamamos lo contemporáneo. Entonces, este término contemporáneo lo vamos a entender siguiendo a Nietzsche, a Benjamin y a Agamben. En síntesis, lo voy a decir porque esto amerita mucho tiempo, eh, retomo de Nietzsche lo contemporáneo que surge en oposición con lo histórico, es decir, está a contrapelo de la historia, porque para Nietzsche lo histórico es un mal de nuestros tiempos que nos impide ser contemporáneos en nuestra propia época. A partir de lo que dice Nietzsche, Agamben en su libro Desnudez nos da una primera definición de contemporaneidad, que es la que empleo en el análisis de Mendoza. La contemporaneidad es entonces una singular relación con el propio tiempo que adhiere a él y a la vez toma distancia. Más precisamente, es aquella relación con el tiempo que adhiere a él a través de un desfasaje y un anacronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella. Fin de la cita. En este sentido, afirmo que la micropoética de Mendoza se actualiza y hace contemporánea en el desfasaje o anacronismo que realiza al poner un pie en el pasado de la poética jacobina de Macbeth, como en el pasado histórico y antihistórico de la Revolución Mexicana, cuya temática nos ancla a su vez con el otro pie en el presente para indagar el conflicto, la identidad y la esencia de lo mexicano. Entiendo el término textualidad con José Ramón Alcántara y asumo que el teatro es textualidad accionada o acción textualizada, es decir,
en todo texto dramático ya está implícita su teatralidad. Afirmo, siguiendo a Brooke, que en el espacio vacío, que todo teatro que no es actual es teatro de museo. El teatro que repite repertorios de la historia oficial es teatro muerto. La textualidad de Mendoza en este sentido no repite la textualidad medieval, renacentista y jacobina de Macbeth, sino que indaga en ella con un pie, como ya lo dije, puesto en la genealogía de Macbeth y otro en la Revolución Mexicana, pero para indagar en la problemática contemporánea de aquello que es o que entendemos como lo mexicano, y esto lo vamos a entender justamente a través de un teatro tosco y popular. Para la puesta en escena de Mendoza, en un procedimiento similar al que sigue Shakespeare, que aquí he omitido, los colochos pensaron antes que nada en sus espectadores, para los cuales querían montar un Macbeth actual y propio, con el objetivo de que lo entendiera, así lo dice el director, la mamá de Juan Carrillo. Los ensayos se hicieron en el interior de las casas de una colonia popular y las decisiones de la puesta en escena se ajustaban según las indicaciones del público, las aportaciones de los actores, siempre interrelacionado con los espectadores, y el criterio de Juan Carrillo, siempre teniendo en cuenta la mirada de los espectadores. En Mendoza lo histórico aparece antihistóricamente, es decir, poéticamente, por lo que nos interesa de la ideología de la Revolución Mexicana es que refleja nuestra identidad en nuestros conflictos contemporáneos. Esto nos lleva desde Usigli al dilema de la identidad de lo mexicano, que puede quedar explicado sintéticamente por Luis de Tavira en el espectáculo Invisible, que nos dice, el dilema de nuestra identidad colectiva no consiste en descubrir el teatro en la dimensión de la historia, sino en inventar la historia en la alta dimensión del teatro. Fin de la cita. En este sentido, la historia de la Revolución Mexicana es reinventada a través de la alta dimensión poética de Macbeth en la micropoética de Mendoza, como en la idea poética también histórica y antihistórica de la Revolución Mexicana, porque recordemos que hay toda una genealogía tanto de narrativa como de teatro a través del tema de la Revolución Mexicana. La idea de la Revolución Mexicana está en el imaginario de todos los mexicanos. Creemos que viene de nuestro pasado histórico y la vemos gracias al teatro de manera antihistórica, viva en nuestro presente. Somos partícipes de la tragedia mexicana de Mendoza porque es la historia de nuestros antecesores y la nuestra. En Rulfo, como en Mendoza, nos reconocemos como descendientes de la poética de la Revolución Mexicana. Venimos de esta tragedia cíclica de México que desde la Revolución de 1910 se repite y aparece en escena y en nuestras vidas para mostrarnos y explicarnos nuestra contemporaneidad, nuestra identidad. Somos hijos de esta chingada revolución que asesina por obtener y mantenerse en el poder a sus hijos. Nuestra identidad actual como espectadores en Mendoza es la de los sobrevivientes de un sistema político que se inventó y reinventó tras la Revolución Mexicana y que se actualiza hoy por hoy con otros nombres. Si Macbeth se transfigura en Mendoza, luego entonces el nombre de los protagonistas de la poética como de la micropoética sirve de título a la obra. Mendoza, a diferencia de Macbeth, no es heredero de ningún linaje real, es parte del pueblo, pero tiene el rango de general de división. El general de división en el escalafón militar de México es, en la línea de poder, el que está debajo del comandante supremo. Esto coloca a Mendoza en la escala del ejército más cercana de Montaño. Duncan, rey de Escocia, personaje histórico y legendario también, se transfigura en Montaño
quien es el comandante supremo antihistórico. En la micropoética, el título y poder de rey como dualidad de rey, tomado de Jacobo I y de Maquiavelo, desaparecen, pero ser comandante supremo de México es, desde Porfirio Díaz, parte del camino que recorre el héroe que se va a transfigurar en tirano. Otras diferencias de la micropoética radican en el acontecimiento del asesinato de Montaño, donde Mendoza dice: Montaño es como una montaña y su sombra me seguirá por siempre. Por eso me atrevo a afirmar que algunos nombres de los personajes de Mendoza, además de ser mexicanizados, adquieren un sentido metafórico que en este caso va a sintetizar la dimensión gigantesca en el conflicto que implica asesinar a este hombre que históricamente encarna los ideales de la Revolución Mexicana y, consecuentemente, en la identidad del mexicano, a través del sueño de una revolución que muere traicionada y se convierte en una sombra que nos seguirá por siempre. En la micropoética es importante notar que el poder supremo que le competía a Dios y que solo se le confiere al rey en la obra de Shakespeare, se transfigura en esta versión mexicana en un poder del hombre armado que aparece encarnado por la insignia del ejército mexicano, el comandante supremo. En el México actual el poder está en manos del presidente de la República, la presidenta en este caso, pero en el México revolucionario, los rebeldes al sistema obedecían las órdenes del comandante supremo hasta que se derroca el poder y el comandante terminara sentándose en la silla presidencial. Es decir, esta serie de asesinatos que ocurren en Macbeth va a ocurrir en Mendoza, pero por obtener la silla presidencial. En la micropoética, el banco histórico general del ejército del rey Duncan es transfigurado en Aguirre, general antihistórico. El acontecimiento que ligaba el linaje de Jacobo I, que es el espectador real y que yo he denominado espectador originario de la poética de Macbeth con Banquo, no se desarrolla con Aguirre, pero este vínculo no sanguíneo, sino de identidad mexicana, estará en otros personajes y en el hijo de Banquo. Aguirre, de manera similar que Banquo, tiene un chamaco que será gobernador. En la micropoética de Mendoza, Flians, hijo de Banquo, es transfigurado en ese chamaco de Aguirre, que además es ahijado de Mendoza. Este personaje se va a mencionar, pero nunca va a aparecer. Esa es otra diferencia que aporta la micropoética. Y esto genera la expectativa de que ese hijo puede ser cualquiera. Podría ser, en este caso, un Colosio, que esperas que llegue a hacer un buen gobierno y lo asesinan, o cualquier otro nombre que se les ocurra. En la micropoética de Mendoza, ya se me atoró, aquí va. Lady Macbeth va a transfigurarse en Rosario, mujer de Mendoza. El vínculo entre las dos va a ser un vínculo de amor. El vínculo entre Mendoza y Rosario es un vínculo de amor machista. O sea, en este sentido, muy latinoamericano, muy mexicano, sazonado con la complicidad del asesinato de Montaño. El nombre de Rosario, además de que es muy mexicano, va a tener un sentido metafórico, porque Rosario va a estar rezándole a Dios para que les ayude a que sus asesinatos no sean descubiertos y que puedan seguir gobernando. Entonces, en este sentido, el nombre de Rosario va a resignificar el vínculo que se va a generar desde una religión que se acerca más a la católica, estas invocaciones que hace Lady Macbeth para que lo malo que hicieron sea protegido por un bien que está más allá de nuestra comprensión, ¿no? Luego, en su final, esos rezos se van a convertir en la expresión sonámbula de la pesadilla del bien recibido, que se va a transfigurar en el mal de su culpabilidad del asesinato del sueño, que a través del sonambulismo y las pesadillas preceden y profetizan con la sangre de sus manos el castigo de su propia muerte. Rosario, a diferencia de Lady Macbeth, sí vamos a saber que se suicida ahorcándose.
En la micropoética, las tres brujas de la poética de Macbeth se van a transfigurar en una única bruja que va a estar con una gallina que se llama Canosa. La bruja en Mendoza posee una voz anclada al pasado medieval y mítico que de alguna manera proviene del pasado de Macbeth con las hermanas misteriosas, pero en Mendoza se va a actualizar a través de una mujer sabia, la voz de una mujer sabia, una especie de María Sabina o chamana, conocedora de nuestro pasado ancestral, como de lo que acontecerá antes y después de la Revolución Mexicana. En esta, nuestra tragedia cíclica, otra aportación va a ser que desde la textualidad como en la puesta en escena, la actriz que va a estar realizando el papel de Rosario se va a transfigurar en la bruja poniéndose una máscara frente a los espectadores. Es decir, la misma actriz muy brechtianamente se va a convertir en este otro personaje de la bruja. Luego aparece el portero, el viejo y la dama de Lady Macbeth se van a transfigurar en un personaje que se va a denominar Trinidad. Trinidad va a ser, es un personaje que no aparece en Mendoza, va a ser la nana de Rosario y con este rol va a concentrar varias posibilidades donde va a tener también varios momentos de comicidad y de complicidad con el público y con los acuerdos que va a hacer desde su papel de criada a través del desarrollo de la comedia. En este sentido, la tragedia de Mendoza pues se acerca más a una tragicomedia o a un esperpento valleinclanesco, ¿no? En un punto, cuando Mendoza la cuestiona por decir la verdad, Trinidad le va a responder, si las sirvientas no decimos la verdad, ¿quién? Trinidad también adquiere el rol de sanadora. Cuando Rosario está enferma, en vez de médico, la que la cura es Trinidad y atiende su mal. Mendoza, en vez de preguntarle a un médico por la salud de Rosario, va a consultar a Trinidad. En este sentido, Trinidad es un personaje mucho más desarrollado y aprovechado que los otros tres de los cuales se deriva. Una aportación fundamental de la micropoética de Mendoza radica en que ante la falta de nobles, la personalidad de Esparza, a pesar de su brutalidad, va a contener el estigma de víctima. Esparza es el único sobreviviente de toda su familia y además es el hijo no nacido de una mujer. Él es quien restaura o reinicia el ciclo de la revolución. No podemos hablar de un orden, o más bien de un caos, donde se reinstaura lo ganado y lo perdido. Y señala, aunque no se visibilice, la presencia de las víctimas en esta tragedia cíclica. Es importante subrayar, por obvio que parezca, que en el caso de México, a diferencia de Escocia o Inglaterra, el sobreviviente no va a ser el monarca como lo era Jacobo I en el caso de mi investigación, sino en el caso de esta poética va a ser el hijo de una madre muerta, violada, en palabras de Octavio Paz sería el hijo de la chingada, y el reposo del padre como víctima de la revolución que pierde a los hijos y a la esposa asesinados por el tirano. Y esto, atención, va a ser algo trágico que se va a repetir no solamente en la revolución, sino en la historia de la sociedad mexicana. En síntesis, toda la textualidad de la micropoética de Mendoza retrata la tragedia de la realidad mexicana desde el acto de voltear a ver el pasado de Macbeth a través del único tema que va a ser el conflicto armado de la Revolución Mexicana para mostrarnos no los conflictos de Macbeth ni los de la Revolución, sino los propios conflictos de México y su esencia e identidad como mexicanos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Qué interesante el cruce que haces entre Macbeth y Mendoza y sobre todo, digamos, cómo logras trasladar la tragedia de Shakespeare a todo ese sistema de personajes que estás planteando. Me surge como pregunta, ¿no? O sea, ¿qué de los
como de la identidad, ¿no? O sea, independientemente de que haya un cruce con Macbeth, que de la identidad aparece, efectivamente, de la identidad mexicana aparece en el texto y en la escena. Sí, pues sobre todo retratado ante lo popular, pues quité a muchos personajes, pero por ejemplo está el personaje del Meco, que el Meco va a ser justamente, si lo revisamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa el que es parte del pueblo. Y este Meco va a ser el ayudante de Mendoza y como hacen mucha gente pues aquí en México, va a apoyar a Mendoza para que sea el héroe y aun cuando sea el traidor va a seguirlo apoyando. O sea, el Meco se va a morir con él, y va a ser, siempre va a ser su fiel seguidor, aunque sea evidente que Mendoza ya no era lo que prometía ser. Entonces, esta identidad aparece mucho en el asunto social del pueblo, y sobre todo en el lenguaje. El lenguaje que utiliza Mendoza lo crean Juan Carrillo y Antonio Zúñiga, muy similar al que emplea Juan Rulfo en sus cuentos. Entonces, cuando lees a Rulfo, pues como todos sabemos, nadie habla en realidad así en México, pero cuando lo lees, tú sabes que ese es un habla de algo que te está diciendo de lo mexicano, ¿no? Entonces, este idioma, en nuestro español, que como hermanos tenemos, va a tener estas características muy, muy, muy particulares de México a través de esta habla rulfiana que poéticamente le van a dar tanto Toño Zúñiga como Juan Carrillo a la textualidad de Mendoza. Entonces, estos son algunos de los ingredientes, pero también es teatro tosco, porque la puesta en escena es un espacio vacío, Claro. como el espacio de Brook. Entonces, lo que van a utilizar nada más va a ser unas sillas y unas mesas de corona que van a utilizar, las van a convertir en armas y las van a emplear de diferentes maneras y van a implicar a los espectadores para que en el momento final, cuando ya se va a castigar a Mendoza y grita, hay un corrido que se canta, los cantan los corridos mexicanos, los cantan los actores y los cantan también los espectadores. Con este corrido, cuando están fusilando a Mendoza, algunos espectadores entran al escenario y les dan los actores algunas cosas con sangre que ellos impactan en el cuerpo de Mendoza y entonces ellos son los que están también rehaciendo este ciclo, ¿no? Al héroe lo acaban castigando por haber traicionado y el pueblo siempre va a estar implicado. Entonces, esto es un asunto muy, muy importante en Mendoza, tanto desde la caracterización de los personajes como en el modo en que se cuenta la fábula y los vínculos que se generan entre los personajes, te van a estar hablando de la idiosincrasia de lo mexicano y de lo popular. Y este conflicto que aparece en la Revolución Mexicana, lamentablemente es muy actual, porque los políticos agarran como bandera el estandarte de la Revolución Mexicana para hacer lo contrario que se pregonaba en la Revolución, y esto ocurre pues en todas las revoluciones, lamentablemente hasta en la francesa, eh, eh, esto es algo que está repitiendo, es una historia cíclica. Aparece el que sigue, que puede ser el siguiente Salvador, y Claro. en cuanto se sienta en la silla se convierte en el nuevo traidor. Y esto es así, política y social y culturalmente está retratado en Mendoza. Ellos cuando empezaron a escribir este texto, lo hicieron en contra del PRI, Ah, porque estaba el PRI en el poder, 2012. Después, cuando entra Morena y empiezan a criticar ciertas cosas, lo hacen en contra de Morena también. O sea, ellos no se vuelven complacientes, ¿no? Están criticando lo que políticamente está ocurriendo en el país, que creo que es algo que nos toca a los artistas, ¿no? De alguna manera. lógico. Sí, me llamó la atención en este pasaje respecto a la Revolución Mexicana, porque claramente hay como una cuestión de revolución inacabada, ¿no? Que en la propia historia mexicana se puede rastrear. O sea, Es vos correcto, nombraste a Porfirio, pero después de Porfirio vino y de vuelta, digamos, exacto. hay una ruptura y digo, Y todos los héroes que pues, Zapata, claro, Villa y todos ellos Zapata, pues fueron Villa. fusilados, Sí, ¿no? sí, 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 sí. así es, Sí, fueron así que sí. ajusticiados.
sí, sin ninguna duda. Sí, hay algo Y ahí el de... zapatismo sigue ahí, ¿eh? El Sí, zapatismo sigue ahí, pero incluso siguen protestando contra lo que actualmente y lo que anteriormente ha habido, ¿no? O sea, ellos siguen en una lucha pacífica. lógico, lógico. Pero bueno, digamos, da cuenta, digamos, de las críticas a esta idea de cómo se afianzan en el poder y desde ese lugar ya se enquistan y, digamos, generan un retroceso en ese espacio de revolución. Exactamente. Y en este sentido, bueno, lo que Usigli hace con el término antihistórico es alejarse de esta historia oficial, porque la historia oficial era la historia que nos contaba en su momento el PRI, ¿no? El partido en el poder. Entonces dice, pues ni todos los héroes son tan buenos, ni todos los villanos son tan malos, y te permite ver aquello que la historia no cuenta. Y en este sentido es un asunto benjaminiano que tiene que ver justamente con hablar de lo que no se ha dicho históricamente, tanto de estos personajes, como visibilizar lo que le está pasando al pueblo. Y lo importante justamente en Mendoza es que el espectador ideal de Mendoza es pueblo, es la gente de a pie, es la gente que sufre, que padece todo, y no le da una solución, le muestra lo que es, le hace preguntas, Sí, tal cual. Ah, muy interesante, Rodolfo. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas ¿no? compartido este espacio con nosotros, con nosotras. Un placer, Jimena, muchas gracias. No, por favor. Bonita tarde. Hasta luego, igualmente. Bueno, está entre nosotros y nosotras Dulcinea Segura Ratagán. Ella es licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Danza Movimiento Terapia de la Universidad Nacional de las Artes, coordina el área de Danza y Arte del Movimiento en el Instituto de Artes del Espectáculo, donde investiga el grupo El Descueve, forma parte del proyecto Danza, Memoria y Procesos de Subjetivación, Creación y organiza el encuentro de pensamiento sobre prácticas somáticas, que este año tendrá su quinta edición. También coordina la sección danza de la revista Llegás y el sitio de danza Craniápolis. Nos trae para hoy tensiones entre erotismo y violencia de género en la danza de El Descueve. Cuando quieras te doy la palabra. Bien. Buenísimo, gracias. Me voy a compartir pantalla y ahí vamos nuevamente si lo hago bien. Sí, se ve Sí, completo, sí, ¿no? perfecto. Y ahora salió algo Espérame porque por ahí frena. Ahí se fue. bien. Bueno, el título, Tensiones entre el erotismo y la violencia de género en la danza del descueve, está orientado al análisis de las dos últimas obras del grupo, que son Hermosura del año 2000 y Patito Feo del 2003. Y eh, en realidad la idea es plantear esas tensiones que se producen entre el erotismo y la violencia que aparecen en las acciones y en los vínculos humanos que el grupo propone, desde una perspectiva de género, por un lado, y desde la teoría de los afectos. También entendiendo que está en proceso eh, el proyecto, o sea, este artículo es un acercamiento a pensar desde esa perspectiva, vinculando la teoría de los afectos y la perspectiva de género, entendiendo que en el momento de circulación de las obras, por ahí no era una perspectiva que estaba circulando ni que se tuviera en cuenta ni siquiera hacia la creación. Entonces, la idea de esta mirada de género es para reflexionar sobre esas marcas de la memoria afectiva en las relaciones de desigualdad, y para eso me apoyo en estas dos teorías de los afectos de Sara Ahmed y en la idea de que la estructura de género es una estructura de poder en el que el cuerpo de unos es usado y abusado por otros. Eh, En otros trabajos anteriores, en relación al grupo del después, ya me referí a ciertas características de violencia que había en las creaciones a partir de analizar esas acciones que se encontraban presentes en la composición coreográfica. Una violencia que podía estar vinculado al dispositivo escénico, al erotismo, o también plantearse a nivel simbólico en términos de pulsiones, como lo hice en relación a el análisis de las primeras obras del grupo, y que en ese entonces había relacionado con el impulso dionisíaco,
refiriéndonos, ¿no? Refiriéndome a la propia definición de Freud de la pulsión como un concepto fronterizo, estoy citándolo, entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Cierro la cita. Entonces, en este análisis me interesa proponer la violencia y el erotismo como espectros en los que se pueden incluir o agrupar diferentes emociones por fuera de cualquier intento de catalogarlas. O sea, podemos pensar emociones violentas, en las que puede estar el enojo, la bronca o la vergüenza, en tanto estas emociones pueden generar violencia en las personas. Y en ese sentido también podemos pensar el erotismo como una emoción violenta o como expresa Bataille al respecto, cito, es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Cierro la cita. La danza de las escenas seleccionadas en estas dos obras propone unos cuerpos que se vinculan en escena con otros cuerpos, de manera en donde la violencia y el erotismo se entrecruza para generar un lenguaje bastante característico del grupo y cuya relación con el público también propone perspectivas que lo tensionan emocionalmente. Entonces vamos a decir algunas palabras respecto al después. Acá está. Bien, el después estaba integrado por Mayra Bonar, Ana Frenkel, María Ucedo, Gabriela Barberio y Carlos Casella. Fue una compañía de danza independiente, también denominada como danza teatro, con todas las tensiones que produce, o por lo menos producía la unión de esos dos términos. Se formó oficialmente en el año 1990 con el deseo de traer algo nuevo a la danza a partir de un movimiento que podía proyectar sensaciones y emociones muy primarias, de acuerdo a lo que decía Laura Falcoff en una nota ese momento, en 1993. En sus obras se destaca el riesgo de las acciones que realizan los intérpretes y que la prensa de ese momento señalaba como, cito, una manera de representar la violencia en escena que siempre genera una ilusión de caos, de desborde y de gran riesgo físico. Cierro la cita. Lo cierto es que el grupo plantea en su búsqueda artística interesada a nivel temático en las relaciones humanas, siempre a partir del cuerpo y su lenguaje, siempre se autonombran como bailarines, pero que van más allá de la danza, que se apoyan en el cuerpo y su lenguaje, incluso en obras como las que voy a analizar ahora, donde hay incluidos dos actores invitados y que tiene una fuerte impronta teatral o nombrada como teatro. Carlos Casella, que es el único integrante masculino, se refiere al trabajo corporal expresivo del grupo diciendo que, cito, se trata de abordar situaciones yendo desde el cuerpo hasta un estado emocional. Cierro la cita. Y más allá de la disciplina de la danza, su deseo era poder mover al público de su lugar habitual. Como decía Ana Frenkel en otra entrevista, cito, uno es como un político, quiere modificar la realidad de la gente abriendo lugares sensibles que por ahí no tienen en cuenta en su vida. Y de esta manera ella da cuenta de esa búsqueda también afectiva que tenía el grupo en sus propuestas. Bien, queremos pensar en la perspectiva de género, para eso nos apoyamos en Rita Segato, en un texto de 2003, que son las estructuras elementales de la violencia. Y queremos decir que la perspectiva de género no era una mirada presente, como dije antes, en el contexto de producción y circulación de las piezas. Si bien ya había situaciones que llevaban a pensar en la violencia hacia las mujeres, como es el caso de los asesinatos de Ciudad Juárez en México, que tuvo su trascendencia internacional, y además ya se empezaban a realizar encuentros de mujeres en el país, pero todavía no había un debate público abierto que pusiera en circulación el tema. Rita Segato publica su libro en el año 2003, que es el año en que se hace la apertura oficial de una de las obras, la última que es Patito Feo, del cual proviene esta imagen. Eh, y ahí se plantea justamente ella la desigualdad estructural que hay entre los géneros y también una mirada respecto a la violencia de ese hombre heterosexual que construye su masculinidad apoyada en sus pares y también se refiere al sometimiento de unos cuerpos por otros que están habilitados desde el patriarcado como una construcción histórica de la sociedad. Segato se refiere
abro una cita, al mundo de las relaciones de género y su violencia inherente en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Inmersos como estamos en ese contexto, es inevitable que esas relaciones se reproduzcan inconscientemente en las producciones artísticas, así como en nuestra manera de accionar en el mundo. La historia se escribe con la memoria que anida en el cuerpo social individual, y el arte es un reservorio que guarda en las obras esa memoria, aunque la distancia del tiempo pueda permitir diferentes lecturas que capaz en el momento de producción no existen, incluso para los propios artistas. A veces en el momento que ponen sus obras en escena, no hay una claridad, hay un impulso y tal vez no hay una claridad de lo que se está jugando y lo que está circulando, que por ahí dialoga los invisibles con ese contexto. Y que el arte tiene como esa capacidad sensible de percibir y de poner en escena. Pensemos que en un país, estamos hablando de los 90, principios del 2000, atravesado por un humor sexual bastante soez que replica la televisión, desde Olmedo y Porcel como máxima expresión, y que las mayores situaciones de comicidad muchas veces se apoyan en el acto de reírse de la mujer, no con la mujer, que además suele llevar poca ropa o que no entiende porque es cómplice de esas alusiones a su cuerpo y toda serie de chistes sexuales. Podemos traer a la escena del maestro que no entiende con Olmedo, y bueno, cuestiones que pueden conocer y que tienen que ver con nuestro propio contexto cultural, ¿no? De Argentina y Buenos Aires. Toda esa serie de chistes sexuales que se suceden y que en el hombre reafirma su hombría, porque como dice ese gato, en la sociedad patriarcal, cito, el mandato expresa el precepto social de que ese hombre debe ser capaz de demostrar su virilidad en cuanto compuesto indiscernible de masculinidad y subjetividad mediante la exacción de la dádiva de lo femenino. Cierro la cita. Acto que realiza frente a otros hombres que son cómplices de su relato. Como señalamos, este contexto patriarcal aún no está en el horizonte de análisis de ese momento, por lo que es muy difícil crear obras desde una perspectiva de género en ese momento. Obras que observen la denigración y el maltrato que suceden al ubicar a la mujer como un objeto de disposición del hombre y como tal habilita su uso y abuso. Que tal como indica ese dato, cito, cuando se trata de formular un modelo capaz de dar cuenta de los procesos violentos, el sujeto, la posición de ego o centro del sistema en equilibrio inestable es, si hablamos en términos de género, masculina y heterosexual. Otra teoría en la que nos apoyamos para el análisis de las obras es la teoría de las emociones, a partir de Sara Ahmed. Sabemos que las emociones son parte del convivio teatral, que circulan en ese espacio y que parte del arte es generar, provocar, evocar o despertar emociones que produzcan corrimientos de los lugares habituales y reflexiones respecto a las relaciones, el mundo, las personas, la existencia. Entonces tomamos la perspectiva de la teórica Sara Ahmed, que basándose en la relación entre las emociones, el lenguaje y los cuerpos, estudia distintos estados emocionales a partir del análisis de la emocionalidad de textos en diferentes debates sobre terrorismo internacional, asilo y migración, reconciliación y reparación, que suceden en diferentes lugares del mundo, donde la teórica observa cómo las emociones que son nombradas en los actos del habla implican sensaciones. Esta teórica feminista sostiene que las emociones siempre han estado vinculadas a las mujeres, porque se las representa como seres más cercanos a la naturaleza. Y entonces, cito, menos capaces de trascender el cuerpo a través del pensamiento, la voluntad y el juicio. Cierro la cita. A la vez de convertirse en atributos de los cuerpos, las emociones, en tanto transforman lo que es más bajo o más elevado en aspectos corporales. Esto también está vinculado al pensamiento dicotomista de Descartes, que divide el cuerpo y separa el cuerpo de la mente, ¿no? Donde obviamente todo lo que proviene del cuerpo, como las emociones, tiene que ver con algo más bajo, y si pensamos en los estereotipos de género, todo lo que tiene que ver con las emociones se refiere o se asocia a lo femenino,
La mujer tiene que ser sensible, expresa sus emociones, puede llorar y no es racional, sino emocional, y el racional es el hombre, que es racional, es fuerte, y la única emoción que tiene habilitada es la ira o el enojo. Entonces, las emociones, por ser algo vinculado al cuerpo sensible, estarían emparentadas con la mujer. Y cabe destacar que la mayoría de quienes interpretan estas escenas, y la mayoría femenina, la mayoría del grupo es femenina, son mujeres. La autora, siguiendo con Ahmed, desarrolla una mirada sobre la circulación de las emociones entre cuerpos, en la que va a decir que son relacionales porque involucran, cito, reacciones o relaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a dichos objetos. Cierro la cita. Pero no deberían considerarse estados psicológicos, sino prácticas culturales y sociales que se estructuran a través de circuitos afectivos. Como dijimos antes, podemos pensar el convivio teatral como ese espacio, el espacio en el que se producen esos intercambios, donde las emociones atraviesan a las personas también en una empatía kinestésica, en la que quizás podemos dudar si el reconocimiento o la valoración de esa emoción están en la escena, en el público o en ese espacio interrelacional. Y queremos destacar al cuerpo como protagonista de la circulación de esas emociones que van y vienen también entre lo individual y lo colectivo. Un espacio, el cuerpo como espacio de constitución de la integridad de la persona, como esa superficie de contacto a que alude también Ahmed, e intercambio de esa emocionalidad, como la casa del yo, en términos freudianos, que como recupera Ahmed, Freud sugiere en el yo y el ello, que el yo es antes que nada un yo corporal. Por lo tanto, esa formación, y cito una cita de Freud que está en el libro de Saramet, está ligada a la superficie, y la existencia de esa superficie depende de la experiencia de sensaciones corporales, como el dolor, por ejemplo, el cual se describe como una percepción externa e interna que se comporta como una percepción interna, aun cuando su fuente esté en el mundo externo. Cierro la cita. Entonces, proponemos que esa emoción, las emociones suceden en el cuerpo, que es ahí también donde causa aprobación o rechazo, a partir de esa sensación corporal, por lo que permanece en tensión también el individualismo del sujeto y su sensibilización. O nos podríamos preguntar respecto también al giro emocional, algo que dice Arfuch, que la voy a citar, que se pregunta si este giro emocional supone un capitalismo más humano, de mayor sensibilidad, o se trata, una vez más, del apogeo del individualismo y de la cultura del hedonismo, en relación al cuerpo, ¿no? Estamos hablando del cuerpo, las emociones, las sensaciones. En una época en la que el neoliberalismo se pone en práctica profundizando el autocentramiento del sujeto, que es la década del 90, los 2000, en Argentina. Eh, entonces, los vínculos producen, el grupo trabaja sobre los vínculos humanos, que en estas dos obras se van a ver relacionados a los vínculos de pareja, y que producen estos vínculos efectos en los cuerpos que afectan a su vez la manera de relacionarse. Sabemos que lo personal tiene como hogar el cuerpo, su sentir y su pensar, por lo tanto el cuerpo con sus emociones podemos pensar que es político, en tanto puede movilizar con su expresión y posicionamiento afectivo a otros cuerpos, convocarlos a la acción corporal o a la reflexión en un contagio colectivo cuerpo-afectivo. La forma como nos vinculamos con los otros va a estar influenciada por ese contacto emocional. Y entonces pregunto, ¿es el erotismo violento una posibilidad de relación en la que se incita a lo crudo del deseo, a la bronca frente a la falta, a lo aculturizado que anida en el ser humano y que las prácticas políticas neoliberales exacerban? Después, ¿puede representarse la violencia de género como denuncia, aunque ese hecho no sea consciente? ¿Es válida la lectura posterior a la luz de nuevas perspectivas? ¿Puede el artista manifestar inconscientemente una situación de violencia social? Así llegamos a las obras.
la anteúltima obra que crean como Después, Hermosura del año 2000, cuya creación fue calificada como musical erótico o también erotismo con humor, y que guarda cierta continuidad temática con la siguiente, que es Patito Feo. Y cito una nota de ese momento de Analía Melgar para Página 12. Dice, con la estructura aproximada de un varieté o un musical, escena de danza, canciones y teatro construyen su estilo como una totalidad híbrida, como sus creadores, formados en disciplinas diversas y capaces de virar una conversación del pensamiento abstracto al chiste grueso. Ella se refiere después en esa nota a Patito Feo, estrenado en noviembre de 2003, que vuelve a transitar el erotismo que caracteriza al grupo, pero nutriéndose del cuento de Andersen. Acá nos vamos a centrar en Hermosura, que fue creada en el año 2000, que propone ese formato de musical erótico, con escenas que se suceden como en una varieté, que giran alrededor de los vínculos humanos, interés que el grupo ha expresado en diferentes oportunidades y que esta vez se centra en situaciones de pareja. Para la propuesta suman dos actores, Juan Minujín y Daniel Cúparo, y también convocan a Daniel Casablanca de Los Macocos para tener una mirada externa en la construcción de las escenas. Y en esta obra eh, crean escenas a partir de tres dúos, o sea, tres parejas, que son Cúparo, eh, Minujín y Casela, y Mayra Bonar, eh, Ana Frenkel y María Ucedo. Algunos medios se refieren al espectáculo como que es más teatral que dancístico y observan en la obra, cito, el erotismo y el dispar comportamiento del hombre en función de él. Además de hablar de las escenas como de escarceos amorosos que nunca se concretan a pesar de los aprontes, de los intentos sadomasoquistas, de los recursos románticos, de la exposición de una sensualidad exasperada y aparentemente incontrolable, perdón. Esa misma nota señala que solo hacia el final, una proyección con la que cierra y que acompaña la interpretación vocal de Casella, insinúa la consumación del acto sexual. La obra de inicio con una escena en la que se encuentran todos los intérpretes presentes y ahí María Ucedo pela un caramelo que se mete en la boca para saborear exageradamente mientras las demás lo observan. Posteriormente tira un caramelo hacia atrás y el grupo entero se lanza al suelo ensalzándose en una lucha cuerpo a cuerpo. Es un inicio que ubica un objeto de deseo a disputar por el resto. Y ya presenta el tono de lo que será el espectáculo, donde también se apoya bastante en el humor porque como dicen en una nota, somos más irónicos que burlones. Entonces van como hacia el cliché del encuentro erótico amoroso, ¿no? Y de lo que sería el amor romántico, apoyado completamente en los estereotipos de género. Eh, a continuación de esa escena, a través de la interpretación musical de un tema que interpreta Casella, nos introducimos en la siguiente escena, que son las imágenes que vemos acá, en donde se arman tres parejas heterosexuales y que el público identifica claramente como parejas porque están conformadas por un hombre y una mujer y no hay otra mirada más que la de heteronormativa. Las parejas bailan abrazadas y se besan, se van besando, bailando y empiezan a intercambiar miradas y apoyados en la canción que habla como de cierta venganza, como de no voy a parar hasta desearle la muerte al otro o a otra que los ha dejado, se miran y se empiezan a buscar e intercambiar entre las parejas. Se empieza a haber situaciones en donde comienza a haber tironeos, eh, mostrando deseo, interés y atracción por aquel o aquella que está con otro, ¿no? Intercambiándose parejas y besos en una rotación de insatisfacciones inacabadas, como en un loop que concluye con una pelea cuerpo a cuerpo en el piso de dos de los varones, que dan fin a la escena, ¿no? Que es el último cuadro que se ve acá. O sea, es una escena que nos habla del deseo, de la insatisfacción en esos vínculos amorosos y de pareja, porque la disposición es hombre-mujer. Una nota planteaba la obra en estos términos. Se trata de tres parejas
que realizan un espectáculo donde la seducción y los giros lúdicos del cortejo se tornan en la idea central, como una reflexión corporal de los roles que ha adquirido lo masculino y lo femenino en la sociedad. Podría pensarse como una propuesta que plantea, como dijimos, estas acciones en torno a un deseo erótico que tensiona con la violencia que genera la insatisfacción. Y respecto a esa idea de roles, se observa el estereotipo de pareja heterosexual, con cierto juego sobre el lugar que ocupa cada uno y una a la hora de seducir, pero finaliza con dos varones peleando, por lo que el juego termina con el cliché del varón fuerte, cuya única emoción permitida socialmente es la ira, y que termina agarrándose a trompadas, peleando por una mujer. Otra escena que nos interesa señalar en relación al erotismo, como a la... ¿Tengo que apurarme? Bueno, me voy a apurar para pasar a Patito Feo, obviamente no voy a llegar a nada. Esta es como una escena casi de porno show erótico, donde hay una mujer que se va quitando la ropa y se va tocando y va manejando a los hombres y los trae y los acerca, y esos hombres obviamente son como sumisos a ella y avanzan cuando ella les da lugar, pero después terminan, cuando ya se quita toda la ropa, tirándose encima de ella en unos juegos de besos que es realmente un erotismo bastante subido de tono, y en algunos lugares decían que la hora era para mayores de 18 años, pero esa escena también nuevamente se ve interrumpida. Y pasamos a Patito Feo, que es del año 2004. 2004 se estrena la obra como tanto estreno, pero en realidad el 2003 es el año que tiene una apertura, ¿no? Y mantienen una similitud porque también intervienen los mismos actores, o sea, nuevamente se crean situaciones de pareja y nuevamente aparece ese erotismo que circula en esas escenas que suceden como en un formato varieté, pero no tan alegre como un musical, con el humor que tenía la obra anterior, y las escenas eróticas o toda esa seducción y erotismo entre las parejas empieza a tener un tono más violento, ¿no? Como vemos esta imagen que alude a una escena. Queremos hablar de esta escena en donde hay tres parejas bailando, como vemos es todo más oscuro, están todos vestidos de negro, hay una diferencia entre los hombres, tienen zapatos que pueden hacer ruido, pueden pisar, lastimar, y las mujeres están descalzas. Y si bien la escena comienza como con una insinuación y toda una atmósfera onírica de las parejas como un baile folclórico, después los hombres empiezan a zapatear dándole un tono más fuerte y revolean a las mujeres hasta dejarlas en el suelo como si las mataran, para juntarse ellos, cantar, apoyándose en esta masculinidad que se refuerza entre varones y se sostiene entre varones, y luego cada uno agarrar a una mujer del brazo y llevárselo como el troglodita que se lleva a ese objeto que es suyo. Esta es la siguiente escena que en otro artículo nombré como del abuso, y que si bien hablando con la intérprete ella se refiere a una fantasía que tiene la mujer en relación a ese hombre que aparece ahí en la escena, y que concluiría con una acción como de autoerotismo de la mujer, lo que se observa en la escena es una mujer que está dormida, o sea, que no puede ni dar su consentimiento, tirada en un sillón, mientras un hombre se refriega contra el sillón. En un momento ellos hablan que un hombre se garcha un sillón, dicen en una nota, se refriega, la toca, la mira, mientras ella no hace absolutamente nada porque está dormida. Cuando ella se despierta, no lo ve, él está atrás. Acá en estas escenas vemos, se desabrocha el cinturón y se mete la mano, claramente una situación de masturbación que ella no está viendo, y cuando ella reacciona y lo ve, corre, y él se va encima de ella mientras la escuchamos hablar y decir, no, por favor, no. O sea, es como una situación claramente de abuso, y que hoy en día está tipificada por la ley 26.485 este, para erradicar la violencia contra las mujeres. Está tipificada como violencia de género, como una situación de abuso. Y después tenemos esta última escena de la obra, que también nombré como la doma en otro artículo, donde un hombre está sobre una mujer y la va manejando con las piernas. Esta es una foto que se hace de difusión, pero en la escena se ve
la mujer en cuatro patas como un animal, digamos, y el hombre que va manejando a ese ser emocional, animal, no racional, como un animal, ¿no? Como si la estuviera domando, además. Es el hombre que la tiene que someter. O sea, es una clara situación de sometimiento. Acá hay algunas notas, como voy corriendo, que hablaban, que se referían tal cual sobre todo a hermosura, en relación al erotismo salvaje, la gracia del erotismo, lo que calienta, ¿no? Todo en relación a algo que tiene que ver con calentar y erotismo y a la insatisfacción que produce la exacerbación del deseo y la imposibilidad de consumarlo, algo que es violento en la pornografía. Eh, y las pocas notas que salieron o que pude relevar respecto a Patito Feo, en donde está ese cruce y donde incluso se refieren como patito desorientado, dice esta nota de La Nación, como que hay algo que aparece que no se termina de definir y de bajar bien respecto a ese cruce del erotismo con ya situaciones más violentas, en una atmósfera un poco más opresiva, que es la atmósfera de Patito Feo. Bueno, con el relevamiento de notas quería enfatizar que la violencia no era un dato menor, pero también tener esa salvedad de que no es que los intérpretes están haciendo ni una apología de la violencia de género, ni siquiera una denuncia, ni siquiera sé si existe esa mirada a la violencia de género, sino más que nada tiene que ver con diferentes situaciones eróticas y fantasías que circulan y que tienen como fondo el patriarcado también y los estereotipos de género donde ponen cómo debe ser el deseo y manifestarse el deseo o el impulso sexual en el varón y en la mujer. Bueno, con esto dejo de compartir, corrí, bueno, me explayé demasiado con una y no con la otra, pero bueno, No, perdón, no, sabía que iba a ir así. no te preocupes, Dulcinea, Espero que se está entienda. perfecto, se entiende y me parece que está muy bueno el trabajo, porque si bien ellos no lo explicitan, claramente se observan esos elementos. Bueno, yo tengo que ir Sí, cerrando nos mesa vamos. también, Sí, así que bueno, te agradezco la participación realmente en estas jornadas de la sí, INCRET. vale, bueno, sí, muchas gracias por el tiempo, por dejarme No, por avanzar. favor, que tengas linda semana.